8:32 de la mañana vamos ya al diálogo con nuestro invitado, el doctor Víctor Cubas, ex fiscal supremo, quien nos acompaña esta mañana en TV Noticias. Doctor, bienvenido otra vez. Muy buenos días. Gracias. El pedido de recusación planteado contra el juez Richard Concepción Carguancho, ¿no? ¿Qué busca en todo caso? Usted explíquenos cómo se dan los plazos para resolver este pedido. El pedido de recusación es, en el fondo, un pedido de apartamiento del magistrado sobre el conocimiento del proceso. Se produce cuando el magistrado no se inhibe del conocimiento de una causa en el supuesto que hubiesen los presupuestos que el código establece para el apartamiento. Evidentemente no se da esa situación para que él cumpla con el deber de inhibirse, pero la parte procesal plantea, en ejercicio del derecho de defensa, plantea la recusación, que es el pedido de apartamiento del juez. Correcto. ¿En qué tiempo plantean? Porque sabemos que eso puede demorar, doctor, hasta que este tema se defina. Evidentemente ya se habría también resuelto el pedido de prisión preventiva de 36 meses para Keiko Fujimori y su círculo más cercano. Exactamente. Es que cuando la defensa planteó el pedido de recusación, el juez lo resuelve porque él ya había convocado a la audiencia para examinar el requerimiento de prisión preventiva. Como él no acepta la recusación planteada por la defensa de los imputados, se forma un incidente que se eleva a la sala superior y tiene que resolver en esta instancia la recusación planteada. ¿Hay un plazo, Eso doctor? aún está pendiente. El caso es que los plazos no se cumplen estrictamente y está pendiente de solución la recusación contra el juez Concepción Carguancho. Exacto. De prosperar, ¿no? Pongámonos en todos los escenarios, de prosperar ese pedido de recusación, el fiscal tendría que sustentar nuevamente todo el pedido que estamos viendo en estas audiencias, en la número 5 o 6 Si se ya, produjera, ¿no?, en este momento la resolución, el juez tendría que dejar sin resolver el caso de la prisión preventiva. Y eso crearía un problema, evidentemente. ¿Eso sí sería entorpecer el proceso? El juez resuelve en función de la información que le están presentando las partes. Pero, en mi opinión, no va a ocurrir eso. Se va a resolver el pedido de prisión preventiva y cuando la sala resuelva, si es que aparta al juez, otro juez va a asumir la función de juez de investigación digamos, que preparatoria. pasar ese tema, doctor, una vez que ya Carguancho, el juez Richard Concepción Carguancho, haya resuelto ese pedido de prisión preventiva, sea este positivo o negativo. Exactamente. Correcto. Un poco para conocer el proceso, yo le planteaba la pregunta, ¿no es cierto? Si de proceder la recusación, tendría que el fiscal José Domingo Pérez seguir planteando esta sustentación solo o volver a foja cero. El código se establece que un juez, cuando es recusado y la recusación se resuelve favorable al pedido, tiene que ser reemplazado, ¿no? Pero esa eventualidad creo que no se va a producir porque ya se está en la recta final. ¿Buscaría la defensa de Keiko Fujimori y los allegados, ¿no?, como encausados, coinculpados, como usted señala, en ese presunto delito de lavado de activos, a apartar a Concepción Carguancho del caso? ¿Cree usted? La finalidad, evidentemente, que es el apartar al juez Concepción Carguancho del conocimiento de este proceso, y se han fundamentado básicamente en el hecho de que cuando el mismo fiscal formuló el requerimiento de prisión preliminar judicial, el juez declaró procedente el pedido y se ejecutó con relación por esos 10 días, pero que terminaron al 9º, me parece. Exactamente. Y la sala, como consecuencia de la apelación formulada por los procesados, declaró que el juez no había cumplido cabalmente con su función de fundamentar la resolución que disponía la prisión preliminar judicial. Entonces ellos toman esa situación para sostener que desconfían de la imparcialidad del juez. Pero por otro lado, la recusación es un planteamiento, en el fondo es una solicitud que se está haciendo, que lo va a resolver un órgano superior. ¿Qué sería? ¿Qué pero instancia? tiene que estar plenamente acreditada la causal que están invocando. De lo contrario,
van a resolver declarando improcedente. Improcedente. Doctor, el testigo protegido, en este caso el señor Rolando Reategui, quien confesamente ha señalado que tuvo que brindar su verdad, ¿no es cierto?, a la Fiscalía, ha señalado que la orden la dio la propia Keiko Fujimori. Agrava la situación para el lavado, digamos, para el delito de lavado de activos, lavar dinero. En fin, ¿esto agravaría la situación de la lideresa? Si se llega a comprobar, porque la versión de los testigos, de los colaboradores, tiene que ser corroborada. Evidentemente que es una información importante en el desarrollo del proceso penal, mucho más que viene de una persona que ha estado ligada a la organización política y que ha sido cercana al entorno de los dirigentes del movimiento político. Pero de todas maneras en el proceso penal tiene que comprobarse plenamente esa información. ¿Se está procediendo bien, doctor, en el marco del debido proceso? Sí, y el proceso penal, el conocimiento se avanza por grados, desde la verosimilitud que existe al momento inicial, un grado mayor de conocimiento, la probabilidad para que el fiscal formule acusación, y cuando ya se llega a la etapa de juzgamiento se tiene que lograr un conocimiento en grado de certeza para que el juez pueda resolver con equidad, con justicia esa causa. Y solamente impone una sentencia en el caso que se haya logrado la certeza en el conocimiento de lo que es materia del proceso. Perfecto, doctor. En el caso de la defensa de Keiko Fujimori, las personas involucradas en esta lista de presuntos, digamos, actores en el delito, han dicho que no se está respetando el debido proceso porque solo se basa en lo que dice el testigo protegido. ¿Qué opina usted? Eso es un argumento de defensa, pero en mi opinión es mal empleado, porque el hecho mismo que haya una audiencia de prisión preventiva en donde hay un amplio debate es la materialización del derecho de defensa, que es uno de los elementos esenciales del debido proceso. Además, lo que se está planteando no es una condena para los procesados, lo que está planteando es que los procesados, dado el planteamiento del señor fiscal, estén en prisión preventiva porque hay peligro procesal. Y él está haciendo un conjunto de afirmaciones respecto a lo que considera por qué es que hay peligro procesal. Por el tema de la obstaculización en la investigación o el peligro de fuga, aun cuando Keiko Fujimori ha sustentado en las audiencias que vemos que ella tiene arraigo laboral y familiar. ¿Qué opina? Pero el peligro procesal se da en dos manifestaciones: el peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria. Si bien es cierto que manifiestan los procesados que no existe peligro de fuga y que eso está demostrado por el hecho de que han participado de las diferentes diligencias realizadas en el proceso, lo que el fiscal ha presentado es un conjunto de actos, la materialización de actos que constituirían un intento de obstaculizar la actividad, el desarrollo de la actividad probatoria. Por ejemplo, el amenazar a testigos, en pedirles, en tratar de lograr declaraciones juradas, el amenazarlos o el utilizar el medio de comunicación para proferir amenazas contra las autoridades que están llevando el proceso. Hay varios aspectos en estos temas. Por ejemplo, si vemos el caso de Keiko Fujimori y las personas relacionadas a él, hay quienes han citado que tendríamos que ver la situación de diversas personas que habrían recibido dinero, ¿no es cierto?, o habrían cometido algún delito. ¿Qué opina en relación a otras figuras como Alan García Pérez, Ollanta Humala, Susana Villarán? Bueno, Keiko Fujimori se está contemplando su caso en este momento. Las informaciones llegadas de Obre señalan que, por ejemplo, al señor Luis Alba Castro se le habría dado montos importantes para la campaña del 2006 y 2011 del Partido Aprista. ¿Debe correr la misma suerte en la investigación? Luego de haberse, por ejemplo, conocido que Rosa Bartra cambió este informe en el que sí habría alguna cuestión de investigación para Alan García Pérez. Indudablemente. En el Perú se ha producido lamentablemente un problema de que toda la clase política ha incurrido en actos presumiblemente de corrupción y en todo caso en actos indebidos, pero hay un proceso que se está haciendo contra
el expresidente Toledo. Hay una investigación contra la exalcaldesa de Lima. También hay una investigación a dirigentes del Partido Aprista Peruano. También hay una investigación y los dirigentes del movimiento político de Humala han sufrido prisión preventiva. Precisamente lo que le quiero comentar, doctor, es esto, y es que la sala viene evaluando la apelación. O sea, la defensa de Ollanta Humala ha presentado también un recurso de apelación a la incautación de sus cuentas, a la incautación de su vivienda, la de la vivienda de Ollanta Humala. ¿Qué suerte va a correr este pedido de apelar a esa decisión, no? La apelación es un recurso para que un órgano superior al que decidió revise lo decidido y se supone que lo tiene que hacer con mayor conocimiento, con mayor detenimiento y que podría eventualmente revocar la resolución de primera instancia. De tal manera que habrá que estar atentos a lo que resuelva la Sala Superior respecto a estos pedidos que en ejercicio legítimo del derecho de defensa formulan los litigantes. Claro, evidentemente la defensa va a apelar siempre a las decisiones, ¿no es cierto? Así es. Hay un tema con el Tribunal Constitucional que señalaba que la prisión preventiva en los casos de los señores podrían haber estado sujeta a un tema de derechos, ¿no? Es que la prisión preventiva... Eso ha dejado sentirse, doctor, como un anuncio. Para muchos incluso haber dado un mensaje a esta sala que ve lo de Keiko Fujimori. Es que la prisión preventiva, desde el punto de vista de doctrina, está considerada como una medida de última ratio. Es una medida extrema, excepcional y provisional. ¿No basta lo sustentado por el fiscal, cree usted, para determinar eso para Keiko Fujimori y los...? En realidad, el fiscal ha aportado muchísimos datos o elementos probatorios. Le corresponde al juez hacer una evaluación muy objetiva, basado en el principio de imparcialidad, conforme lo establece la Constitución, para que resuelva conforme a derecho y con justicia lo que corresponda en este caso. Pero se está cumpliendo escrupulosamente lo que el Código establece, la posibilidad de que se pueda debatir los argumentos tanto del fiscal que está haciendo la investigación, como de los procesados por intermedio de sus abogados defensores. Perfecto. Y esos presupuestos que debían cumplirse para sustentar también la prisión preventiva a cargo del fiscal, ¿cuáles son aquellos, doctor? Los presupuestos para determinar una medida de prisión preventiva son tres. En primer lugar, que hayan suficientes elementos probatorios que permitan sostener que presuntamente se ha cometido un delito, en este caso lavado de activos, pero además que hayan elementos probatorios que vinculen a los investigados en la comisión de ese hecho delictivo. ¿Y los hay? Evidentemente que los hay. Sí. Hasta el momento y según la exposición que se ha hecho, hay elementos probatorios de que se habría cometido estos delitos. Hay un proyecto, por ejemplo, doctor, ahora en el Congreso que se anuncia, ¿no es cierto?, en el sentido de prohibir que se declare o que se pueda determinar una organización criminal a los partidos políticos. En mi opinión, eso es completamente inconveniente, porque uno de los problemas del país es que no tiene partidos políticos sólidos y en todo caso que por ley se prohíba hacer eso, es como si por ley se quisiera prohibir que las personas se enfermen. El delito es una enfermedad en la sociedad. ¿Podría ser ese proyecto con nombre propio? En mi opinión sí, porque hay investigaciones que se vienen haciendo en contra de dirigentes de prácticamente todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Aprista. Doctor, al tener, por ende, ¿no es cierto?, un nombre propio o que sea un tema dirigido, como lo que hemos visto con la ley para las personas de los 65 años y las prisiones, ¿no es cierto?, ¿sería inconstitucional también? Indudablemente que sería inconstitucional y no debería ser aprobado por el Congreso, porque con ello no se contribuye a la institucionalización. Por el contrario, se está dando evidencias de que se quiere lograr impunidad. Correcto. Y esto no es bueno para el Estado de Derecho. Ahora, en el caso de Keiko, nuevamente de la lideresa de Fuerza Popular, las audiencias que vemos en estos días y la sustentación del fiscal marca que aquí habría un intento. En el caso del señor Yoshiyama, responsabilidad en la destrucción de pruebas. Que en el caso del señor Silva Checa se encontraron documentación del caso Lavallato. ¿Cómo ve usted este panorama en el marco de las audiencias y la investigación? Yo creo que se está repitiendo lo que se produjo en el año, al final de la década del 2000,
un fenómeno de corrupción muy acentuado, de degradación moral en la práctica, y que es necesario hacer una investigación profunda que llegue a esclarecer todos estos hechos. Y para ello creo que es indispensable que los movimientos políticos y quienes están ahora ejerciendo cargos de representación no obstaculicen las investigaciones, sino por el contrario, se allanen a ellas y contribuyan a que haya un proceso de saneamiento moral en el Para Perú. todos, ¿no? Para todos. Que nadie se escape de las Exactamente. investigaciones. Gracias, doctor, muy amable. A usted Esta las mañana gracias. con nosotros el doctor Víctor Cuba, ex fiscal supremo, hablándonos de las investigaciones en estos últimos días, que usted naturalmente es testigo a través de TV Perú también. Bien, y lo último es lo que le comentábamos. La sala evalúa la apelación a la incautación de vivienda de Ollanta Humala Tazo. Vamos a tenerle más detalle de este tema más adelante, 10:47, un corte.